por estar acá. En verdad estoy súper emocionada, agradecida a José por invitarme a esta expo. Sí, mi nombre es Milagros Cabrera, para los que no me conocen. Llevo bastantes años en este mundo de la peluquería, muchísimos, dedicándome al color. Voy con el siglo. Son 17 años que llevo mi vida enfocada en el mundo de la coloración. Y no solamente trabajando en peluquería, sino también haciendo educación, porque trabajo también para un laboratorio como coach. Y a la vez dicto clases particulares en casa y a la vez pues me gusta mucho investigar sobre los temas de coloración, que es un mundo realmente amplio, es un mundo muy interesante, es toda una ciencia. Cuando uno se pone a estudiar acerca de colores, intentar entender como el efecto de las matemáticas, ¿no? Porque realmente así como hay geometría, trigonometría, aritmética, ¿no? En el tema de color en sí, también los aspectos y las muchas investigaciones que hay tienen que ver con diversos aspectos de la coloración, ¿sí? En esta oportunidad lo vamos a enfocar a las teorías de los pigmentos, que justamente con lo que trabajamos nosotros en la coloración, ¿cierto? Pero la coloración también tiene que ver con las teorías acerca de la luz, con las teorías psíquicas, con las teorías que muchos expertos pues han ido descubriendo y han ido aportando a la ciencia del color, ¿sí? Estoy súper feliz de tenerlos. Vamos a tener un taller de 3 horas, ¿sí? Cada hora está pauteada para un determinado caso, lo vamos a ir viendo. Y en realidad mi taller se llama Desafío de color en estos tiempos. ¿A quién no le parece desafiante lo que últimamente está pasando en la coloración capilar? ¿Sí? ¿A quién no le parece desafiante, no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que está sucediendo? Hoy en día la cliente viene al salón y ya no nos pide una revista como antes, ¿no? Hoy en día, ¿qué trae la cliente al salón? El celular, el iPhone, el iPad, y ya la cliente escogió sus colores, ya la cliente sabe más o menos y hasta el producto que quiere que le pongas muchas veces, ¿no? Entonces, hoy en día es más desafiante entregar resultados, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de muchos aspectos, pero sobre todo vamos a primero aperturar un poco el panorama, vamos a mapear un poco los aspectos de la coloración para que ustedes vean más o menos hacia dónde se va a dirigir mi curso o cuál es el tema que vamos a tocar. Les voy a pedir a todos que coloquemos los celulares en vibración, así no hacemos ninguna interrupción, y si tenemos las mamparas cerradas para poder estar bastante concentrados, ¿sí? ¿Cuántas personas que nos visitan hoy están viniendo de provincias? ¡Wow! Gracias. ¿Cuántas personas que nos visitan hoy tienen menos de 5 años haciendo color? Ajá. ¿Cuántos tenemos más de 5 años haciendo color? ¡Wow! Realmente es un público muy rico y muy diverso. Y créanme que vamos a tener aspectos para todos, ¿sí? Porque vamos a crear en la primera hora un panorama básico, pero importante y fundamental, ¿sí? Porque yo necesito definitivamente que nos ordenemos o que hablemos un poco en un lenguaje común, porque tal vez muchos de ustedes se inclinan por determinada marca, pero por respeto a todo, vamos no a tocar un producto en particular, ¿sí? Porque puede que alguien se confunda con el número, que no sepa reconocer el nombre de tal producto, y no estoy precisamente pues siendo invitada por un laboratorio en este caso, ¿no? Entonces es una educación que lo vamos a ver a nivel global, en colores globales, vamos a hablar de unas alturas que nos puedan ayudar a todos a ordenarnos, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien, entonces les doy igual la más cordial bienvenida. Quiero presentar a mi compañero Miguel. Él es estilista en mi salón y él va a estar apoyándome con todas las actividades que vamos a estar haciendo aquí, ¿sí? Y vamos a estar también viendo, pues apoyándonos con lo que es la presentación que tenemos. Entonces, desafíos de color en estos tiempos comienza de esta forma. Tenemos 3 enfoques, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en cada hora. En la primera hora vamos a observar los desafíos en los dominios de color e intensidad, ¿sí? Desafíos en los dominios de color e intensidad. En la segunda hora veremos desafíos en la habilidad técnica y les estaré dando algunos tips. Y en la tercera hora tendremos desafíos creativos y les voy a estar compartiendo una colección que hemos preparado para ustedes y que va a englobar de alguna manera toda la clase y todos los aspectos que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, ¿ok?
Comenzamos. Nos dice, desafío en los dominios de color e intensidad. Ya les había adelantado que hablar de color tiene muchas ramas, ¿sí? Es importante saber, cuando nosotros veamos, googleamos, averiguamos algún libro, más o menos ir encauzando hacia dónde me está llevando esta teoría de color. Y siempre recuerden, trabajemos con la teoría de color de los pigmentos, ¿sí? Que esa es la que se deriva hacia la coloración capilar, ¿ya? Es importante entender que los tintes de diversas marcas tienen distintas cualidades y eso es bueno, ¿cierto? Porque nos dan pues varias ventajas. Algunas coloraciones pueden ser más brillantes, otras coloraciones pueden ser más translúcidas, ¿ven? Como pueden verme a través del café. Otras coloraciones pueden ser un poco más opacas, ¿no? Más sólidas, de repente me dan un poco más de cobertura porque son un poco más intensas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en el salón, es posible que tengamos 2 o 3 marcas de compañías con las que trabajemos, ¿cierto? Que la dueña le compre a fulano, sultano y mengano, ¿cierto? Pero es importante nosotros conocer cómo pintan o cuáles son las cualidades y las características de cada coloración, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que tenemos 4 marcas en el salón, ¿sí? Y entonces, vamos a observar qué es lo que pasa. Hacemos una prueba de mechón con una primera marca. Este tono es un 7N que fue aplicado sobre un nivel rubio muy claro, ¿sí? Observan cómo quedó. Y Miguelito les va a ir colocando qué sucedió en la prueba de 3 marcas más. Observen la diferencia. ¿Cuántas veces en el salón, por ahí que tenemos puchitos de una marca con otra y comenzamos a mezclar, igualito es 7, pero no pintan igual? Eso es lo importante conocer, que una puede ser más suave, otra puede ser más intensa, otra puede quedar más fría, otra puede quedar más neutra. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esa comparación de cómo pintan las marcas, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguien repara en que esto es importante? ¿Sí, verdad? Entonces, pueden observar, como les digo, es bueno tener 2 o 3 marcas porque cada una me va a servir en determinado aspecto. Por ejemplo, si yo tengo la primera que pinta suave, lo puedo utilizar para bases claras, para cabellos finos. Si yo tengo otra que es un poco más intensa, ya sé que la puedo utilizar para cabellos más gruesos, para cobertura de canas. Si tengo una que tira más hacia el mate, la podré utilizar cuando los cabellos botan mucho rojizo. Si tengo una que es más neutra, es como que es más accesible para cualquiera de los casos, ¿se dan cuenta? O para mezclarla con tonos cálidos de repente, ¿no? Entonces es importante determinar cómo pintan los resultados de las distintas marcas en el acabado. Ahora, aquí estamos hablando sobre las bases. Ustedes recuerdan de que los tintes tienen 2 componentes, ¿cierto? Las bases y los acopladores. ¿Los acopladores a qué se refieren? A los reflejos, ¿no? Porque ahí nos estábamos refiriendo a las alturas, si es un 7, si es un 6, si es un 5. Pero ¿qué pasará con los reflejos? Vamos a la cartilla número 2. ¿Qué pasará con los reflejos? Si nosotros escogemos, por ejemplo, la etiqueta 6, rubio oscuro, rojo profundo, miren lo que podría pasar. Aplico del laboratorio A, el rubio oscuro, rojo profundo. ¿Qué está sucediendo con el laboratorio B, con la marca C o con la marca D? Todos me están vendiendo una idea de que estamos en un nivel 6, rubio oscuro, rojo profundo. Pero cuando hago la prueba independiente y libre a cada uno, miren la diferencia. Es importante entonces respetar las reglas de cada marca, no estar mezclando entre ellas, porque hoy en día encima no solamente sucede de que cada marca nos presenta una alternativa distinta, sino que también las tecnologías son distintas, ¿cierto? Tenemos... ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? Lo que estás comentando acerca de las mechas
Exacto, a veces no lo tomamos en cuenta porque las cartas de colores pueden ser muy similares, pero nosotros no sabemos sobre qué altura han sido aplicadas cada marca, y dentro de todo son cabellos preparados, son cabellos que tienen un resultado distinto. Te están mostrando el pigmento, más recuerda de que el resultado de color va a depender de muchos otros factores y que justamente es lo que vamos a detallar ahora acá. Entonces, esos otros factores tienen que ver con las cualidades de lo que nos presentan cada uno de los tintes, las intensidades, de las alturas, de los reflejos, pero también de sobre qué lo vas a colocar, ¿no? Entonces, sobre eso se trata. ¿Sí? ¿Hasta ahí otra pregunta? Entonces, consideremos que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una realidad que se pasa de generación en generación, y yo espero como colorista que en algún momento frene, ¿no? Que es el hecho de hacer alquimia en el salón. En el salón tenemos muchas marquitas y mezclamos un poquito de esto, un poquito de aquello, pero en realidad, si nosotros no consideramos que le ha evolucionado esta industria, estamos, créanme, que cometiendo cosas que podrían convertirse en situaciones muy peligrosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día las mismas tecnologías de los productos han cambiado. Las tecnologías de los productos pueden ser a base de amonio o pueden ser a base de monoetanolaminas, que son aceites. Entonces imagínense estar mezclando sin saber a qué pertenece una u otra coloración. De repente están mezclando una coloración a base de gas de amonio con una coloración a base de aceites. Entonces, es posible que te salga un resultado, como me dicen, sí, pero me salió un color. Sí, eso nadie lo niega porque son pigmentos y los pigmentos se van a mezclar. Pero la química del producto está ocurriendo algo. ¿Y quién lo va a notar? El cuero cabelludo, la sensibilidad de la cliente que llega a su casa, que le aparecen ampollas, que le sale escaras, que luego sufre un periodo de alergias. ¿Por qué? Porque se han trabajado sin tomar las precauciones de considerar cuál es la tecnología de los productos, ¿sí? Entonces, dime. Otra pregunta. Dime, está bien. Respecto a trabajar con una sola línea, no solamente se refiere a los tintes, sino también a los peróxidos, porque a veces utilizamos el tinte A y el peróxido de otra marca. Sí. Y la segunda pregunta es, si me fuera a segunda pregunta. Ok, la encontramos en el camino, te voy respondiendo a la primera. Sí, justamente hace poco tuve la oportunidad de ver a un educador muy famoso internacional que hizo una prueba con distintos peróxidos. Hizo una prueba de un mismo tipo de tinte con distintos peróxidos, solo valió el peróxido y los resultados también eran distintos. Y ciertamente lo que él ofrecía, porque él está sacando una línea de tintes, el resultado que él ofrecía con su propio peróxido, que era más metálico, solo se daba con su propio peróxido. Con los demás salía más rojizo, o más frío, o más opaco. Entonces sí, muchas veces eso es otro factor, ¿no? Que a veces en el salón, por ahorrar unos centavos, empiezan a desvirtuar con qué se mezclan los productos, pero lamentablemente también no se ve en el momento. En el momento ustedes pueden ver un resultado, se ve a lo largo del tiempo, cuando la cliente se lava y ese color se desvanece rápido, ese color como que se craquela. Este tipo de cosas que son tecnologías y que son pequeñitas y chiquitas, suele pasar o lo suelen ustedes ver en otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo cuando pintan paredes, ¿no? ¿Y qué pasa si no utilizaron una pintura de buena calidad? Pasan unos días y eso se humedece, eso se craquela, ¿cierto? Pero si utilizamos una pintura de buena calidad, eso va a quedar en el tiempo, va a ser lavable, va a ser durable. Lo mismo sucede con la coloración capilar. Si nosotros no respetamos tantas pautas que nos dicen los químicos, entonces vamos a ver distintas situaciones no favorables, que sobre todo lo va a sentir la cliente, ¿no? Me acordé de la otra pregunta. Cuéntame. Con tu experiencia, ¿con cuántas marcas nos recomendarías a nosotros trabajar en un salón? ¿Un mínimo, un máximo? ¿Es recomendable tener 6 marcas de distintas empresas, solo 3? Porque creo que trabajar con solo uno también, a veces hay clientes que buscan, que están adaptados a distintas marcas. Por eso te preguntaba, ¿con cuántos números o con cuántas marcas se puede trabajar en un salón? Exacto. En realidad, yo bajo mi experiencia trabajo en promedio con 3 marcas.
Sí, uno, para no marearme, dos, para tener, sí es cierto, opciones de colores, opciones de productos, que no todo siempre lo vas a conseguir en una marca. Entonces, como les decía, ¿no? De repente tenía acá, unos pintan más brillante y a veces necesito algo que sea más opaco o más intenso para la cana. Entonces, es importante que no más de 3, mientras también considerando el volumen de gente que tenemos, y a la vez nosotros en el salón hacemos un registro para todas nuestras clientes, ¿no? Y es muy importante en el registro ser muy detalloso, porque yo puedo poner a la señora Rosita, le apliqué en tal fecha el tono 7, y si tengo 3 marcas de 7 ya hemos visto lo que sucedió. ¿Cuál 7 fue? El 7 cubritivo, el 7 que es más suave, el 7 que me quedó más frío. Entonces es importante saber la marca, ¿no? El 7, el código. De repente mezclé 731 con 72. Y entonces, ¿en qué proporción lo mezclaste? Medio con medio, un cuarto con 3/4. ¿Se dan cuenta? Porque también la cantidad, el variar la cantidad de la proporción, también nos va a dar un resultado distinto. Entonces es importante que consideremos todo lo más que podamos aplicar, que podamos anotar como doctores, ¿no? Para luego seguir, porque si no, luego ¿qué sucede? Es un problema frecuente, que vienen clientes y tienen franjas, y tienen vetas, ¿no? Y la cliente dice, siempre me aplican el mismo color. No, te dicen, siempre voy a la misma peluquería, o siempre me lo hace la misma persona, pero no sé por qué, de pronto tengo pues una franja, está más clarita, otra está más oscura, otra está más intensa, ¿no? ¿Y qué pasó? Que no siempre utilizan la misma fórmula o la misma proporción o el mismo color, ¿no? Entonces es importante que consideremos todos esos factores. Vamos a ver ahora otro enfoque con respecto a... El número 3 no está para voltear, el número 3 está volteando, ¿no? Claro, ese es otro también, otro factor muy importante, ¿no? El ojímetro. El ojímetro es no utilizar esta probeta como herramienta, ¿no? Si nosotros no utilizamos la probeta como herramienta y no respetamos que la fórmula del químico me indica que tengo que mezclar un tubo con 60 y tengo que mezclar otro tubo con 75, ¿por qué? Porque en esa medida me va a dar un resultado ideal. Si nosotros ponemos de más o echamos muy poquito, simplemente van a pasar 2 cosas. No es para alarmarse, pero van a pasar 2 cosas. O el color te va a quedar más intenso, que va a aparecer un número menor, o el color te va a quedar más claro, que va a aparecer un número mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor respetamos la regla para saber que nos va a quedar el color que me está dando la propuesta, ese laboratorio, ¿no? Entonces, siempre en mis clases, en mis charlas, yo les repito a los chicos, piensen ustedes un instante, piensen ustedes, ¿cuánto se demorará un químico en estudiar, en practicar, en formular? Imaginémonos, viajemos un poquito a ese laboratorio donde están con los pigmentos, con las gotitas, viendo, probando, cientos de mecheros, cientos de personas experimentando dónde va a quedar tal color, cómo se va a quedar definido. Lo empacan, lo embalan, ponen toda una serie de trámites, viene un embarque, llega a Perú, llega hasta sus salones y en los salones todo el mundo hace lo que le da la gana. Porque es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó con tantos años de estudio de ese químico que puede estar en Alemania, en Canadá, en Rusia, que trabajan tanto, que investigan tanto para cambiar, para modular las tecnologías, los niveles de pH, que también es muy importante? Es importante también considerar lo que tenemos en stock. Yo, por el mismo hecho de haber trabajado como educadora, he tenido la oportunidad de haber entrado, visitado, aprendido también de muchos salones y su organización, entrado a sus almacenes. A veces tienen cientos de productos. Yo me paseo, parecen tiendas